Pichincha Universal, generando noticias. En efecto, el día de mañana se conmemora el Día del Refugiado, una figura compleja, difícil a veces se lo nombra, pero sin entender bien lo que significa ser refugiado, ¿no? Una persona que tiene que salir forzada de su lugar donde reside, buscando protección internacional a un segundo país. Por condiciones de inseguridad, de violencia, de persecución política. Hay dos definiciones que se manejan en refugio. La definición del 51 y la definición de Cartagena del 84. ¿Ya? ¿Qué son? La definición de Cartagena es más amplia que la de Naciones Unidas porque abarca la posibilidad de pedir refugio a todas las personas que tienen algún tipo de persecución política, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahora se está discutiendo también nuevas formas nuevos problemas conforme ha llegado el siglo XXI o nuevas dinámicas sociales que requieren ser visibilizadas, por ejemplo, perseguidos por inclinación sexual, ¿no? Wow. O gente que tiene que salir por temas de cambio climático, ¿no? Temas que no estaban, por supuesto, en el siglo pasado, que son problemas contemporáneos, que requieren nuevas definiciones, ¿no? Pero por lo pronto tenemos estas dos. Ya, esa es la base, digamos, para entender temas refugiados. Sí. Pero no todos son refugiados en el país en cuanto a la movilidad. Y entonces allí, para una pedagogía además de la ciudadanía, comprender cuáles son estos grupos que ahora mismo está recibiendo el Ecuador. A ver, cuando hablamos de migración o como se define en nuestra constitución, movilidad humana, que es un término mucho más abarcativo, implica entender las diferentes condiciones que esto acarrea. Y tenemos al menos 5, ¿no? La primera, la emigración, es decir, las personas, en este caso los ecuatorianos que salen al exterior. La segunda, los inmigrantes, los extranjeros que entran al país. En esto una tercera específica que es el refugio, lo que acabamos de hablar. Una cuarta, el retorno, gente que se fue y que por algún motivo terminó su plan de migración, quiere volver. Y finalmente una quinta que es el tránsito, que eso es lo que tenemos mucho con la migración venezolana, que vamos a hablar. Que entonces son las 5 condiciones que tenemos. Hay otras específicas, luego problemas, tráfico, en fin, pero digamos que estas 5 son las principales. El tránsito es el que está justamente ya forzando algunas aplicaciones de medidas. El canciller ecuatoriano ha dicho que vamos a llegar a los 500,000 venezolanos para este fin de año y que por tanto la visa humanitaria iría porque iría. A ver, aquí primero es siempre el tema de los datos, hay que manejarlo con pinzas, ¿no? ACNUR maneja otras cifras, acaba de sacar hace pocos días, a inicios de este mes, me parece que estaba en alrededor de 264,000 personas, claro. Sí, 263,000 personas venezolanas en el Ecuador, que difiere mucho del dato dado por el canciller. Lo que sí hay que tener claro es que nuestro país es principalmente una migración de tránsito de la población venezolana, ¿no? Pero si Perú pone este visado, ¿no se quedarían en el Ecuador? ¿No necesariamente? No necesariamente. El asunto que tenemos que tener en cuenta es que el imponer una visa no significa que las personas van a dejar de buscar el destino al cual quieren llegar. Ya hemos visto, ni poner un muro como el que está haciendo incrementando Donald Trump en la frontera con México y Estados Unidos ha impedido que bajen los flujos. Ni cuando ocurrió el 11 de septiembre del 2001, el tan sonado caso, bajaron los flujos migratorios. Pese a todos los controles, pese a la militarización de la frontera, pese a los dispositivos tecnológicos, no baja la migración. Entonces, el creer que una visa va a solucionar el problema, no soluciona. Lo que va a pasar es que muchas personas van a utilizar canales irregulares, pasadores, lo que se conoce en la jerga migrantóloga, coyotes, para llegar a su destino, ya sea Chile, Argentina o Perú, ¿no? A propósito de la migración, acabamos de ver que los 68,000 personas, de ellas que han migrado al país o que tienen el estatus de refugiado de ellas, el 98% son colombianas. Sin embargo, cuando se produce o se alienta nuevamente este proceso migratorio, no se le da el mismo tratamiento
de Colombia, digo, Completamente. con lo que pasa con Venezuela. Completamente, ¿Cómo y aquí analizar el y aquí tema? hay que tener una claridad Exacto. del manejo geopolítico Exacto. en torno a la migración venezolana, no tan preocupados por la condición, por la situación humanitaria, por la precariedad que sale de dicha Hasta población, luego. sino por golpear al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces hay un uso estratégico de la migración para señalar empíricamente la falencia del modelo, ¿no? Indudablemente podemos tener muchas críticas con el manejo de la economía venezolana, ese es otro tema, pero lo que yo quiero quedar sentado es que hay otras migraciones que se están invisibilizando por poner en el tapete geopolítico, Exacto. por poner en los medios el tema venezolano. Por ejemplo, lo que acaba de decir al inicio de la entrevista, de esos 68,000, el 98% son colombianos. Lo que no se dice es que casi la mitad fueron reconocidos en el anterior gobierno por un programa de registro ampliado para refugiados. Alrededor de 30,000 personas, 28,000 personas se reconocieron en un plan del 2009 al 2010 que tuvo el anterior gobierno. Y Colombia es el principal país del mundo de desplazamiento interno. Alrededor de 7 millones Mira. de personas desplazadas internas, que no se habla de ese Nadie tema. dice nada al respecto. Y lo que también hay que saber es que el famoso post-conflicto, que sabemos que está con el actual gobierno de Colombia en veremos, digamos, con muchas tensiones, está ocasionando nuevamente desplazamientos internos y nuevamente desplazamientos hacia las fronteras. Eso justamente quería incluir, porque la política de Iván Duque no es precisamente la de la paz. Se puede incrementar precisamente ese porcentaje de flujos migratorios en los próximos meses. Por supuesto, o sea, digamos, Ahora mismo. Sí, hay que entender que la situación en Colombia no ha bajado. Los crímenes, los asesinatos a líderes sociales. Yo estuve ahorita en Cartagena hace un mes en un congreso y nos decían gente que está vinculada a la academia, a los movimientos sociales, que no ha cambiado mucho la situación, casi nada la situación post-conflicto. Eso implica que el desplazamiento interno y la migración forzosa van a continuar. Hay muchos crímenes contra líderes campesinos. Muchos crímenes, ¿no? Y no cesa el hostigamiento a dirigentes sociales en ciertas comunidades, y eso va a traer nuevamente movimientos, ¿no? Movimientos poblacionales, y en eso también el incremento de personas que históricamente, hay que decir, colombianos han llegado a nuestro país. ¿Y cuáles son los efectos de la invisibilización, Jax? Varios, ¿no? En primer lugar, que yo siento que no hay una política migratoria clara, ¿no? Hubo un cambio y acá tenemos que, siempre es fundamental la comparación. ¿Qué es lo que teníamos hasta el 2017 con el anterior gobierno? Se hizo una apuesta a la migración intrarregional como parte del proceso de integración regional, ¿no? La migración es un elemento que va a apoyar a la integración regional. De ahí que se apostó mucho a los espacios multilaterales, por ejemplo, que Ecuador suscriba el acuerdo de residencia de Mercosur, que Ecuador incluya el concepto de ciudadanía suramericana que se trabajó en UNASUR, en nuestra ley de movilidad humana, que fuimos el único país de la región, con lo cual dimos una solución estructural al problema de la migración regional. En fin, estos temas se apostaron mucho, estuvo en la ley, había libre movilidad, facilidades de residencia. ¿Y qué es lo que vemos ahora con el giro en la política migratoria en el gobierno de Moreno? Que hay más restricción, más seguridad, más control, que lo hemos visto desde el año pasado hasta el 24 de mayo cuando anunció el tema de la visa. Con eso quiero hacer una pequeña puntualización. Claro. Primero, impedir el paso con el DNI o con nuestra cédula de identidad. Tanto por los acuerdos con la CAN como por Mercosur, se permite que cualquier ciudadano de la región pueda irse hasta... nosotros salimos de esta entrevista y podemos irnos con nuestra cédula hasta Uruguay libremente, sin ningún problema. Claro, la Comunidad Andina de Naciones. En la Comunidad Andina y Mercosur, Mercosur. están en esa lógica. Eso hizo ya un stop este gobierno al restringir la entrada con DNI o cédula a los venezolanos. Posteriormente, la entrada solo con pasaporte. Posteriormente, la solicitud del pasado judicial. Sí. Afortunadamente, todo esto se impuso medidas cautelares y una demanda de inconstitucionalidad de varios actores sociales vinculados a derechos humanos de inmigrantes, que se logró parar este tema. Pero está pendiente de resolver. Está pendiente de resolver. Y lo que anunció el presidente el 24 de mayo de una manera mediocre, mal informado, irresponsable. Recordemos que primero se colocó
en sus 2 minutos que habló del tema sobre la eliminación de la visa Schengen, ¿no? Ya van 2 años en ese tema, anunció que va a suspender, lo cual yo pongo en tela de juicio por 2 temas. Primero, el año pasado fue el año de mayor llegada de remesas de los últimos 10 años al país. Es decir, nuestros compatriotas volvieron a mandar más remesas, es el segundo en la historia, Wow. lo cual ¿qué implica? Que la crisis económica que ya vemos no se siente tanto porque la gente finalmente tenía un colchón o están incrementando las remesas. Los pronósticos, análisis prospectivos pueden ser que aumente la migración de ecuatorianos en el 2020 o 21. ¿no? Sí, sí, Por la justo iba a situación preguntar, económica. ¿puede Por la producirse otro situación económica, éxodo? por supuesto, estamos viviendo el mismo escenario de hace 20 años. Tremendo ¿no? eso. Incluso el tema de la descomposición social, de la emoción social que se Se llama, reflejan están estas crisis muy carcelarias parecidas, y todo esto. muy ¿no? parecidas en lo que vivíamos a finales de los 90. Entonces la situación, más de este dato duro de incremento de remesas, perfectamente pueden otra vez restablecerse las redes y cadenas migratorias para volver a migrar, Como pasó en el 99. como pasó a finales de siglo. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con el Schengen? Que la Unión Europea obviamente sabe de estos temas, la Unión Europea está monitorizando los datos y es que ven un incremento No va. de migración, no van No a va a ver, soltar, ya. a eso me refiero, no van Ujú. a abrir este tema. Segundo, habló el 24 de mayo que va a denunciar el Tratado de UNASUR. Va a denunciar el Tratado Sí. de UNASUR con el objetivo de cambiar la ley de movilidad humana e imponer visas de ingreso. O sea, no sé quién le hizo el discurso al presidente, pero ahí hay una mediocridad y una mala información en este tema, sobre todo porque las visas humanitarias ya existen en la ley, ¿no? Entonces, si el presidente está muy preocupado por la situación de los venezolanos, que aplique la ley de movilidad humana. Si la Cancillería está muy preocupada por la situación de los migrantes venezolanos, que aplique la ley de movilidad humana, donde ya existe una visa humanitaria. Claro. Alrededor del 60% de la población venezolana que está en el país está sin papeles, ¿no? Tenaz. Y que ahora en la Asamblea se están debatiendo, justamente estoy viendo esta información, 8 proyectos para reformar la ley de movilidad humana. ¿Qué es lo que deberían Caramba. abordar esos proyectos fundamentalmente para este tema tan complicado? El problema es que la migración ahora está en la geopolítica mundial, no solo acá en Ecuador, en la Así es. región. Recordemos que Donald Trump utiliza este tema siempre para las campañas electorales, que ya arrancó, por Claro. cierto. Vemos lo que pasa en la Unión Europea, en el mar Mediterráneo, la utilización de los migrantes como los chivos expiatorios de los problemas, utilizó Italia, otros países, en fin, y eso vemos ahora. Y a mí me preocupa que se quiera cambiar una ley que demoró mucho tiempo en construir, que tiene sus problemas, por supuesto, ninguna ley es perfecta, pero finalmente es una ley con bastante enfoque de derechos, Claro. ¿Amenaza de retroceso? amenaza de retroceso. Entonces, exigir pasaporte, claro, una serie de cosas. la eliminación de, si es que este gobierno quiere imponer una visa, tiene que indudablemente cambiar la ley, no puede hacer vía decreto, aunque hemos visto en estos 2 años que se han limpiado mucho en la ley y en la Constitución. Entonces, Y así pero es. digamos, en un Estado de Derecho, para poner ley tiene que cambiar, para poner visa tiene que cambiar la ley. Pero hay una matriz discursiva. Se ve un problema realmente grave en las calles, doloroso, de hermanos venezolanos, por ejemplo. No hay trabajo para todos, tenemos pobreza, desempleo, subempleo, por tanto, algo está pasando. ¿Y con esto qué hacemos? Sí, de acuerdo, pero el tema del desempleo, de la pobreza, de la delincuencia no es culpa de los migrantes venezolanos, ni de los colombianos antes, ni de los haitianos, ni de los cubanos, ¿no? Hay problemas estructurales en los cuales la percepción de la población siempre es culpar al otro. A tal nivel llegó este gobierno de que culpó los feminicidios en enero de este año, recordarán, a la población venezolana, lo que ocasionó Uy, qué una grave que fue cacería eso. a los Fue una migrantes cosa venezolanos. Entonces, espantosa. fue muy irresponsable lo que se dijo en voz alta y ocasionó esto un incremento de xenofobia, de rechazo a los migrantes. Indudablemente No, tenemos eso es problemas criminal sociales, también, o sea, por eso es supuesto. Indudablemente solo tenemos irresponsable. problemas en el país, pero recordemos que así sean los 200,000, 300,000, veamos eso en relación al tamaño de la población. De los 17 millones y un poco más que somos los ecuatorianos, no representa la migración venezolana ni el 1.5%. Ahora, en el tema global del flujo migratorio, ¿continúa siendo Venezuela, Colombia los países que más Sí, ciudadanos lo trae que a- sí pasó, justo ¿sí? terminamos, ¿O qué otros países acá podrían nombrarse? tenía un libro que sacamos del año pasado en Perú, analizando solo el tema venezolano. Lo que sí pasó en muchos países, incluido Ecuador, es que por primera vez venezolanos fueron el primer grupo de extranjeros que entró al país. Ujú. Históricamente siempre han sido colombianos, peruanos por la frontera sur,
pero este año sí fue venezolano. No se puede negar, es indudablemente el incremento de venezolanos, lo vemos todos los días en las calles, en todas las esquinas, y duele, pero para eso implica tener política pública, más política social, que incluya a todos y que no nos cause estos problemas de xenofobia. ¿Y ciudadanos del mundo que se pueda considerar que tienen un flujo migratorio importante en el Ecuador, aparte de los latinoamericanos? Tenemos una colonia importante de estadounidenses. Recuerden que hay, desde inicios de esta segunda década se incrementó la población estadounidense, sobre todo con un perfil de jubilados. Claro. Muchos se asentaron en Cuenca, otros por Ibarra, en Cotacachi, otros en Loja. Hay una población ya asentada en Ecuador de estadounidenses. Era destino de jubilación ideal. Exactamente. Y también teníamos una población española más vinculada al tema de migración altamente calificada, que se incorporó en universidades, en centros de investigación, justamente vinculado con una política que tuvo el anterior gobierno de traer Pero el estatus de refugiados básicamente estaría ubicado entre colombianos y venezolanos, ¿no? Colombianos. Sí, porque el 98% tienen las Y en esa noticia que señalabas al inicio, el canciller dice que han solicitado 4,000 personas venezolanas del estatuto de refugiado. 4,000 de 500,000, de 250,000, de 300,000 no representan el 1%, ¿no? Entonces también entendamos eso. Hay un debate en el campo migrantólogo de qué son los venezolanos, refugiados o migrantes económicos, ¿no? Muchos quieren también utilizar ideológicamente esta figura del refugiado para decir, ahí están las consecuencias de este gobierno. Hay que preguntar a la gente, lo que siempre hacemos los antropólogos, ¿no? ¿Por qué están saliendo? Y sí, evidentemente hay una precarización de sus condiciones. Y ahora, ¿esta calificación de crisis humanitaria se justifica en el tema venezolano? Porque si tomamos en cuenta la estadística, la crisis humanitaria también se viviría en Colombia. Sí, claro. Yo estuve ahora en frontera, justamente por el tema de la imposición de visa en Perú. Se llamó a una mesa de varios sectores del gobierno central y local, en la cual se habló de qué se puede hacer ante este tema. Nuevamente se abrió un corredor humanitario. Aquí vale la pena señalar que la prefectura de Pichincha puso a disposición en un acto humanitario en transportes de la prefectura para llevar a personas de la frontera norte a la sur, y la situación de los migrantes venezolanos en frontera es muy complicada. Si antes, hace 2 años, entraba migración altamente calificada al país, y hace 1 año entraba población clases medias, hoy está entrando muchas personas de clases sociales bajas, ¿no? La situación es de una precariedad total, ¿no? Tremenda. Muy bien, muchas gracias, Jax. Riquísimo el diálogo. Muy buen diálogo. Y felicitaciones de parte de la audiencia que está conectada en Facebook. Le envían a Jax Ramírez. Muchísimas gracias. Y continuaremos dándole seguimiento a este tema, por supuesto. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.